Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una serie que poca gente recuerda y que casi ninguno tendrá entre sus favoritas, pero que a mí me gusta especialmente dentro de toda la vorágine que fueron los 90, la creación de Image y ese popurrí de series que surgieron por todos lados. Esta, en un primer momento llamó mucho la atención, pero el hecho de que no fuera una serie de uno de los Big Guns, no fue una serie de Jim Lee, de Liefeld, de MacFarlane, y el hecho de que tuvo una continuidad y una gestación un poco difícil hizo que quedó muy olvidada y que bueno, hoy día prácticamente nadie la recuerda, pero en su momento tenía las semillas para hacer algo bastante chulo. Wet Works es una obra de Whit Portacio. Whit Portacio, el dibujante filipino que junto a Jim Lee en principios de los 90 revolucionó el mundo de los mutantes con su estética, sobre todo al principio Portacio tenía una estética propia, aunque luego cada vez fue más canibalizada por el estilo de Jim Lee, que lo imitaba. En aquella época todo el mundo imitaba a Jim Lee, así que en fin, era lo que vendía. Pero el caso es que un trazo más sucio, más rotundo, una facilidad especial para dibujar las alas, por ejemplo la de Arcángel, le ganó la atención de la gente, los mutantes. De hecho, Lee y Portacio se repartieron los equipos, equipo rojo, equipo azul, duró poco, pero bueno, eso los aficionados de los mutantes de la época lo recordarán perfectamente. El caso es que cuando empezó Image y salieron, bueno, os voy pasando página para que no os aburráis, salieron imágenes promocionales de las futuras series, salió una de los Wet Works que a primera vista eran pues soldados militarizados con color amarillo y que dando el aluvión de series que hubo en aquella época pues llamó la atención, pero nada especialmente. Se retrasó muchísimo, ya que Whit Portacio, al contrario que los otros, no creó su propio estudio. No sé si por falta de ambición, de capacidad o de interés. Él se centró en su serie y la serie tardó bastante en salir desde que fue anunciada, porque tuvo que volver a casa, a Filipinas, a encargarse de la salud de su hermana gravemente enferma. Finalmente murió y volvió a hacer la serie que había cambiado en su cabeza bastante, aunque tenía los elementos primigenios. Soldados contra vampiros y soldados con capacidades especiales, en fin. Esto fue los primeros números de la serie que aquí salieron en ese tomito, que en su momento fue un poco confuso porque Planeta de Agostini, World Comics, que era quien publicaba esto, pues sacó primero la serie regular, que era parte del número 5 o 6, no recuerdo, en grapa, y luego sacó este tomo, con lo cual tú empezabas la historia in media res. Pero este tomo me gustó en su momento y lo he releído ahora y sigue funcionando perfectamente. Esto empezamos con una nueva encarnación del Team 7. El Team 7 es la columna vertebral del universo Wildstorm. Quien no sepa lo que es, aquí tiene este vídeo bastante extenso y detallado que hice hace poco. El Team 7 se desbandó, pero uno de sus miembros, Jackson Dane, pues permaneció y es el líder de este equipo de operaciones especiales que les mandan a hacer los trabajos más difíciles, los trabajos que nadie quiere. Son soldados. Si en el Team 7 ya de por sí había mucha estética y terminología militar, aquí se lleva al máximo. Aquí hay un montón de acrónimos, un montón de palabras de la terminología militar que tienen que explicarte qué es en textos de apoyo, y la estética, todo muy militar. Se le envía a un pequeño enclave en los Balcanes para eliminar lo que parece una amenaza biológica. Estamos en aquella época en la que el comunismo ha caído, la Unión Soviética, los Balcanes, Yugoslavia se ha desintegrado en pequeñas naciones que pronto empezarían una guerra, y aquí Estados Unidos se preocupaba de que alguien usara armamento biológico que podía salirse de las manos. Mandan al Team 7 de la época con Craven, que sigue siendo el que maneja todos los hilos del servicio secreto, de las misiones, y se enfrenta a sus militares, a sus consejeros militares. No entienden por qué tienen que enviar a lo mejor de lo mejor a esa misión, que es una misión suicida, y les muestra las pruebas y todos se callan. Sí, tiene razón, se impone cierto sacrificio. Van a sacrificarlos, pero ¿por qué? Paralelamente vemos a una mujer, otro grupo paramilitar que está a la espera, una mujer con, ya veis, que tiene mejoras cibernéticas y que espera que
el equipo entre para destruir el laboratorio, pero el laboratorio ya ha sido destruido. ¿Qué ha pasado aquí? Los pequeños detalles que estás viendo el cómic, a lo mejor no te das cuenta. Estos dientes afilados. Pues el laboratorio, en lugar de armas biológicas, estaba trabajando en una especie de compuesto biometálico que parece que tiene vida propia. Alguien ha creado una forma de vida no basada en el carbono. Cuando están preguntándose qué hacen allí, pues algo ocurre y el líquido se escapa y los cubre completamente. A la misma vez, los responsables de ese laboratorio atacan. Son vampiros modernos, vampiros con armas y tecnología actual. La nación vampira, que ha vivido muchos años oculta y que quería usar esos trajes para poder salir al exterior y no sufrir los rigores del sol. Juegos, dobles juegos, secretos sobre secretos, traiciones, y este Team 7 que sale de ese laboratorio con los... sí, son simbiontes como los de Veneno, pero en este caso en vez de negro, dorado. Simbiontes metálicos que hacen como una segunda piel a prueba de balas y que les dan, bueno, ventajas obvias. A partir de aquí, sintiéndose traicionado y sabiendo Jackson Dane que eso ya pasó anteriormente y lo que ocurrió con ello, pues lleva a su equipo y desaparece del radar. Paralelamente a eso vemos las consecuencias. Aquí vamos a verlo. Bueno, aparece una tercera parte, los lupus, los hombres lobo, digamos, que los acogen en su seno para usarlos como armas en su eterna guerra contra los vampiros. Los vampiros guiados por esa reina de sangre, una gobernante que lleva siglos en el cargo y que se encuentra con una pequeña revolución en su seno, un familiar, Daken, que quiere volver a... Esto recuerda a Blade, ¿recordáis? Alguien discordante con el régimen que quiere volver a los viejos tiempos, que los vampiros se impongan su ley, los humanos son, bueno, ganado, bla, bla. Y ella no le da importancia, para ella es una simple molestia. Pero su consejera, una albina, producto de los problemas genéticos por el, inbreeding, por una especie de incesto, los vampiros se reproducen entre ellos sin material genético nuevo, con lo cual surgen cada vez más estas aberraciones. En fin, todo había mucho material aquí para hacer algo, si no grande, interesante, por la base de la estética militar. Y estética militar muy currada en cuanto a armamento, transportes, todo. Con los vampiros siempre molan por detrás. Los hombres lobo aquí en las sombras, dirigiéndolo todo como si fueran piezas de ajedrez. Y este equipo militar que tiene sus problemas entre ellos, pues todo para molar. El dibujo, además, ya veis el portacho de aquella época con estas manchas de tinta, más sucio que el dibujante clónico de Jim Lee de la época. Y en fin, que todo molaba, me encantó. Pero esta fue la primera serie de Image, fijaos lo que he dicho, mucho más sucio, mucha más mancha en lugar de línea, y los vampiros también un diseño muy atractivo, pero es la primera serie que se derrumbó. Es la serie que tuvo más retconeos, la serie que tuvo más... Portacho tenía la idea, pero no era un guionista ni mucho menos. Los primeros números de la serie se apartaron mucho de esta premisa vampírica y se centraron más en simple acción, y cuando ya quisieron retomar el rumbo, pues esto no... Yo la primera serie de Image que dejé fue esta y Cyberforce, que eso fue un sin Dios desde el principio, pero siempre, a pesar de que vendí las grapas y tal, me quedé con esta serie y con este tomo, perdón, y esto que es muy típico de la época, este libro de fichas, que me hacía gracia de nuevo la estética militar como fichas de una computadora del ejército con las características de los personajes y luego cada ilustración hecha por un autor diferente. Te daba mucha información, todo. Pues lo único que conservo, vendí las grapas, lo vendí todo porque eso era un sin Dios que no. Pero bueno, si esto se encuentra por 2 duros, 3, 4, 5 euros, y yo creo que si te gustan los vampiros, si te gusta el dibujo espectacular de la época sin caer en el manierismo de Jim Lee en la copia, y una serie con personalidad propia que
se puede leer perfectamente este arco argumental y quedarte aquí, yo creo que te puede gustar. Y si no, pues nada, a otra cosa. Nada más, un saludo y hasta la próxima.